Los jóvenes de hoy no tendrán casa propia y te lo voy a explicar por qué. A nivel mundial, la brecha entre salarios y los precios de las viviendas son cada vez más notables. El poder adquisitivo está estancado desde los últimos 70 años. Y el costo de los inmuebles ha aumentado un 300%. Si analizamos todos los trabajadores del sector privado en Estados Unidos, desde los años 60, la productividad hora ha crecido un 241%, mientras que el salario de los trabajadores solo lo ha hecho en un 112%. Es decir, somos cada vez más productivos, pero nos está costando más adquirir bienes inmuebles. En México, en los últimos años, los precios de la vivienda y los salarios promedio de los mexicanos han ido en dirección opuesta. Esto explica por qué les cuesta tanto a los jóvenes de México salirse de sus casas antes de cumplir los 30 años. De 2005 a 2020, el precio de las casas en México creció casi en un 150%. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, en contraste, el salario real promedio de los mexicanos disminuyó 7.17% en este mismo periodo, según datos recabados por la OCDE. Aún más, si los mexicanos tuvieran el mismo salario real que en el año 2005, tardarían menos tiempo en comprar una casa a precio del 2021. Es decir, los trabajadores de esa época tenían más posibilidades que las nuevas generaciones para independizarse. Ahora, si analizamos los países del primer mundo, tenemos lo siguiente. En promedio, quienes adquieren por primera vez una casa en Estados Unidos y en Canadá ya no es de 29 años, sino que subió a 36 años. Los precios crecieron 150%. Un estudio hecho por la Reserva Federal muestra que en los últimos 23 años los precios de la vivienda en Estados Unidos han aumentado por encima de 150%, mientras que en Canadá 300%. De ahí que la capacidad de ahorro de los jóvenes sea insuficiente para pagar una cuota inicial, por lo que para lograrlo están teniendo que recurrir al llamado banco familiar. Y bueno, ¿y todo esto se debe a qué? Se debe en parte que los altos precios de la vivienda, combinado ahora con las mayores tasas de interés por cuenta de la política monetaria aplicada desde los bancos centrales para frenar la inflación, están dejando a los jóvenes por fuera del mercado hipotecario, lo cual hoy se ubica a 36 años. Ahora vámonos para Colombia. La principal dificultad que enfrentan los menores de 30 años para ser dueños de una vivienda es el acceso al crédito. Esto lo destaca el Ministerio de Vivienda. La tasa de propiedad de vivienda en los hogares colombianos no superaron el 40% en 2020. La gran encuesta integrada de hogares elaborada por el DANE identificó más de 11 millones de hogares urbanos en el país, de los cuales el 36% era propietario, el 48% vivía en arriendo y el 16% vivía en otro tipo de tenencia. Al analizar las cifras por grupos poblacionales, se tiene que los hogares jóvenes presentan cifras mucho más bajas. Al diferenciar por rango de edad de los jefes de hogar, se observa una realidad bien distinta para los jóvenes. En particular, entre los hogares con jefe de hogar menor de 30 años, solo el 7% son propietarios, mientras que el restante 93% habita en otras formas de tenencia, particularmente en arrendamiento. Según el Ministerio de Vivienda, hay varias razones por las que los jóvenes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda propia. Primero, estos hogares jóvenes presentan mayores dificultades en el acceso a mecanismos de financiación para la adquisición de vivienda propia, que están relacionadas a una menor experiencia crediticia, una menor capacidad de pago y la carencia de codeudores. 2. A esto se le suma que los jóvenes son uno de los grupos poblacionales con más dificultades a la hora de conseguir un empleo. Según el DANE, la tasa de desempleo de las personas entre los 14 y los 28 años se ubicó en 19% durante el trimestre móvil de enero a marzo del 2023, es decir, 9 puntos porcentuales por encima de la tasa de la población en general, que se ubicó en 10% para ese mismo periodo. Además, aún no se recupera el nivel de desempleo juvenil de antes de la pandemia, que para ese mismo trimestre móvil del 2019, este se ubicó en 17,7%. También debo agregar que para las generaciones más jóvenes, el acceso a los puestos profesionales se han vuelto cada vez más difíciles y escasos. Es decir, los jóvenes profesionales de hoy en día no tienen empleos estables. Esto debido a diferentes factores que ya hablamos en el anterior video. Si no lo han visto, en la descripción de este video
video les dejaré el link y el enlace directo de ese video. De verdad que les recomiendo mucho que vean ese video. 3. Los jóvenes también representan una alta informalidad laboral. Según un aporte del DANE, la informalidad de la población ocupada joven de las 23 ciudades principales ascendió al 43% entre julio y septiembre del 2023. Y en los casos que gozan de un empleo formal, es frecuente que los jóvenes desempeñen cargos de bajo nivel, con remuneraciones bajas y estabilidad laboral reducida. Todo esto les dificulta ser candidatos atractivos para acceder a créditos de vivienda. 4. Por la movilidad del trabajo. La forma tan frecuente de cambiar de trabajo y el hecho, por ejemplo, de trabajar de forma remota, hoy vemos tendencias de nómadas digitales, es decir, jóvenes que se mueven de un lugar a otro, por lo que no es lógico para ellos tener una vivienda propia en un solo lugar. 5. El factor de administración de las finanzas, además de la alta informalidad que no permite tener un ahorro fijo para conseguir la cuota inicial de la vivienda. Los jóvenes y en general los colombianos tienen poca educación financiera. Los colombianos somos muy malos o nos va muy mal en ese tipo de educación. No entendemos cómo funcionan las bases del ahorro, de la acumulación, de la inversión. No conocemos los productos financieros que hay en el mercado y les tenemos miedo a los créditos. Es decir, no entendemos mucho sobre cómo funciona ese crédito o cómo preparamos nuestra vida crediticia para poder acceder a financiamiento. Bueno, por otro lado, hay que hablar de un factor muy importante y es que las preferencias de los jóvenes han cambiado. Los jóvenes de clase media ven tan lejos la posibilidad de acceder a una casa comprada. Incluso hay jóvenes que ya se dan a la idea de que nunca van a tener casa propia. Y estos están más enfocados en consumir, viajar, alquilar y moverse. Y esto ocurre porque cada vez hay más incentivo a la movilidad. Además, este modelo se adapta mejor a las nuevas estructuras familiares. El modelo de casarse, comprar una casa, tener 4 hijos y vivir toda la vida en la misma propiedad es parte del pasado. Ahora la gente se junta, se separa, viaja, se vuelve a casar y tienen menos hijos, y esa mayor libertad y mayor diversidad en la manera como habitamos las ciudades y el mundo hace que también haya menos incentivos para comprar una propiedad. La propiedad de vivienda entre los hogares más jóvenes ha disminuido en varias de las principales economías avanzadas y la incertidumbre son los factores claves de esa tendencia. Muchos hogares jóvenes no pueden o no quieren arriesgarse a hacer una inversión tan grande y sin liquidez. Como resultado, acumulan menos riqueza. Como conclusión, tenemos un alto nivel de emancipación, es decir, la edad promedio donde los jóvenes se independizan del hogar de sus padres. Según datos de la consultora CBR Group, en Colombia, al igual que otros países de América Latina, los jóvenes dejan su casa a los 28 años, mientras que en Estados Unidos lo hacen a los 24 años y en Europa a los 26 años. Entonces, cada vez que llegan sus tíos o sus papás diciéndole: hijo, es que yo a tu edad tenía 2 casas y 4 hijos, muéstrale este video y diles: papá, el mundo ha cambiado. Ya nos dimos cuenta que la brecha entre salarios y los precios de la vivienda son cada vez más notables, que aunque estudiemos aún sigue siendo difícil para nosotros los jóvenes independizarnos. Si para alquilar una vivienda se nos hace difícil, imagínese tener una casa propia. Mi nombre es Jeffrey Morales, espero te haya gustado este video. Me pueden apoyar compartiendo este video a otras personas para que nuevas personas vean el contenido de este canal. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes a los próximos videos. De verdad que se vienen temas muy interesantes. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.